Saludos, queridos conocedores de joyas. Hoy nos sumergiremos en una fascinante historia sobre piezas únicas de joyería que pertenecieron a la familia imperial rusa, y aprenderemos cómo cambió su destino después de la caída de la monarquía. La suerte de las tiaras y otras joyas preciosas de los Romanov distó mucho de ser fácil, más bien, podríamos decir que fue trágica. Algunos maravillosos ejemplos del arte joyero ruso lograron evadir las consecuencias, algunos terminaron en colecciones privadas, prácticamente ilesos, mientras que otros encontraron nuevos dueños entre los miembros de familias reales, como la reina Isabel II del Reino Unido. Incluso algunos de ellos estuvieron disponibles para el público, en exhibición en el Fondo de Diamantes. Las tiaras y diademas sobrevivientes de emperatrices y grandes duquesas rusas representan solo una pequeña parte de la preciada herencia perdida de los Romanov. Muchas piezas preciosas de la colección imperial fueron desmanteladas y vendidas por el gobierno soviético en subastas o desaparecieron sin dejar rastro. Caracterizadas por la opulencia y la decoración exuberante, estas tiaras Romanov, con su propia interpretación de las modas europeas, eran casi imposibles de confundir con las joyas de otras casas reales. No es de extrañar que muchas de estas exquisitas decoraciones recibieran el nombre romántico de tiare russe o, menos cómodamente para los europeos, kokosnik. Incluso en nuestros tiempos, las tiaras modernas, con forma de tradicionales tocados rusos, continúan manteniendo este estilo. Como, a su vez, interpretaron los joyeros de la corte de los Romanov la moda europea al crear tiaras. Lo consideraremos en el ejemplo de las diademas reales más hermosas y majestuosas. Entonces, ¿cómo interpretaron los joyeros de la corte de los Romanov la moda europea para las tiaras? Lo mostramos en el ejemplo de las tiaras reales más hermosas y majestuosas. Entonces, ¿qué es la clásica tiara rusa que ha inspirado a personas coronadas y joyeros de todo el mundo durante siglos? Por sí mismas, estas tiaras son aros flexibles de los cuales parecen dispersarse rayos de diamantes. En Occidente, este tipo de tiaras a veces se llama franje, literalmente fleco. Pero, estrictamente hablando, su esencia es la misma. El principal encanto de estas joyas radica en su versatilidad. Las tiaras rusas fueron creadas de tal manera que se pudieran llevar solas, cosidas en un kokosnik o usadas como collar. Se cree que este tipo de tiaras se volvió de moda en la corte de Nicolás I. Hoy en día, las tiaras hechas a imagen y semejanza de las tiaras rusas se pueden encontrar en casi todas las monarquías del mundo, desde Mónaco hasta Japón. Al hablar de las influencias de moda ejercidas por la familia real rusa, es necesario mencionar la historia del origen del kokosnik en la familia real británica. La famosa joya, que a menudo adorna a la reina Isabel II, fue regalada por primera vez a la princesa inglesa Alexandra de Dinamarca, la futura reina de Gran Bretaña. Este valioso regalo fue iniciado por un grupo de aristócratas de la corte que querían complacer a la princesa de Gales en honor a su bodas de plata con el heredero al trono. Cuando le preguntaron qué le gustaría recibir, Su Alteza expresó su deseo de poseer una tiara de moda popular en Rusia, un kokosnik. Para la princesa británica, se hizo su propia tiare russe en Gerer. Al comparar los retratos de las dos hermanas con kokosniks de diamantes, la futura reina de Inglaterra y la emperatriz rusa, uno puede maravillarse nuevamente ante la influencia de los genes de la monarquía. Sin embargo, Alexandra de Dinamarca prefería llevar su tiara más a modo de corona que como un kokosnik tradicional. Esta lamentable equivocación fue corregida más tarde por María de Teck y sus descendientes. Tiara de María Feodorovna. En Occidente, a menudo también se llama a esta tiara rusa de bodas, y no es casualidad, ya que en ella se casaron varias generaciones de novias imperiales, desde la segunda mitad del siglo XIX. Las chicas llevaban esta tiara triangular junto con la corona imperial de bodas y otras joyas creadas especialmente para las celebraciones matrimoniales. Esta tradición era única. En una época en que las novias europeas favorecían la variedad, las rusas mantenían la continuidad de sus imágenes nupciales. Originalmente, esta tiara no estaba destinada en absoluto como una joya de bodas. Su año de nacimiento se considera 1800, creada por Jacob Duval, y la primera propietaria fue María Feodorovna, la esposa del emperador Pablo I. Según la historiadora de arte Lilia Kuznetsova, la tiara estaba originalmente decorada con hilos colgantes en las sienes al estilo de las rías antiguas rusas. Los diamantes más puros de varios tamaños y cortes fueron traídos de India y Brasil, y su peso total era de alrededor de 1000 quilates. La fila central está formada por brioletas móviles que se balancean fácilmente con el más mínimo movimiento de la cabeza. Sin embargo, el principal acento de la joyería sigue siendo un solo diamante de 13,35 quilates de un delicado tono rosa. Este raro diamante originalmente se colocó en una base donde se usó papel de aluminio de color, un método común de los joyeros de la época, haciendo que el diamante sea visiblemente rojo sangre.
Sin embargo, no fue hasta muchos años después que se descubrió el verdadero color de la piedra, que es difícil de ver para el ojo no entrenado. Esta tiara tuvo mucha suerte, logró sobrevivir con éxito a la revolución y hoy en día es una valiosa exhibición del fondo diamante en el Kremlin. Todavía es posible verla hoy. La experiencia es única, considerando que la tiara de María Feodorovna es la única tiara original de los Románov en Rusia, conocida como espigas. Otra obra maestra creada por el taller de los hermanos Duval para la emperatriz viuda María Feodorovna fue una tiara que se convirtió en una de sus favoritas. Y no es sorprendente, porque esta joya destacaba no solo por su originalidad, sino también por la exquisitez de su ejecución. La composición incluía 6 elegantes espigas doradas que se dirigían hacia el centro, entre las cuales crecían elaborados tallos de lino, como si fueran encaje. El patrón de esta tiara sorprendía por su realismo. La tiara estaba completamente incrustada con los diamantes más puros, y en su centro florecía majestuosamente un enorme leucosafiro de 37 quilates, transparente, con un sutil tono dorado, simbolizando el sol. Se dice que la joya tenía un gran valor para la familia imperial. Sin embargo, un siglo después, el nuevo gobierno no atribuyó ningún valor histórico o artístico a las espigas, y las vendió en la subasta de Christie's en Londres en 1927, junto con otras joyas de la colección del zar. El destino posterior de la tiara sigue siendo desconocido. Sin embargo, en 1980, los joyeros soviéticos V. Nikola Vigé Alexakin recrearon la joya perdida, creando una réplica en oro, platino y diamantes, llamada Campo Ruso. Aunque esta tiara ciertamente difiere de la original, aún brinda una gran idea de cómo fue la creación original de María Feodorovna. La réplica también se puede ver en el fondo diamante. Una gran tiara de diamantes con perlas. Aquí es donde el estilo ruso se mostró en todo su esplendor. Siempre una combinación ganadora de diamantes y perlas, elementos del estilo nudo diamantes popular en el siglo XIX, y por supuesto, la forma tradicional del kokosnik, todo esto se combinó en la lujosa gran diadema de diamantes. Se hizo a principios de la década de 1830, presumiblemente por el joyero de la corte Jan Gottlieb Ernst para la emperatriz Alexandra Feodorovna, esposa de Nicolás, y posiblemente a partir de las antiguas joyas de María Feodorovna, quien legó su rica colección de joyas a sus descendientes. El tamaño de esta tiara es asombroso. 113 perlas de varios tamaños y varias docenas de diamantes están dispuestos en un marco precioso que alcanza la mitad de la cabeza. Alexandra Feodorovna fue la primera propietaria de la tiara y, irónicamente, la última propietaria también fue Alexandra Feodorovna, solo que la esposa de Nicolás II. A la emperatriz le encantaban especialmente las joyas, como, de hecho, todo lo deliberadamente ruso. Bajo su mandato, las joyas se hicieron famosas en todo el mundo. Por ejemplo, coronó la cabeza de su majestad en la apertura de la primera Duma estatal. La diadema, por lo tanto, sin duda tenía un gran valor histórico, pero no para todos. Después de la revolución, desapareció de todos los radares y, presumiblemente, se vendió en subasta. Es posible que las nuevas autoridades desmontaran la tiara para encontrar compradores. La próxima impresionante obra de arte de joyería es la tiara de perlas. A menudo se le llama belleza rusa, aunque este nombre no es del todo preciso. Sí, la belleza rusa existe, pero, al igual que el campo ruso, es solo una réplica, magníficamente recreada por los maestros V. Nikola Vigé Alexakin en 1987. Sin embargo, su inspiración fue real, fue una tiara de diamantes con colgantes de perlas encargada por el emperador Nicolás y para su esposa Alexandra Feodorovna. El autor de esta preciosa obra maestra, que involuntariamente recuerda a los nudos de amor de Cambridge, fue el joyero de la corte Karl Bolin. La historia de esta joya es fascinante. La tiara de perlas de Bolin puede considerarse una especie de símbolo de la moda de entonces por todo lo ruso y deliberadamente nacional, literalmente impuesta a las fashionistas de la capital desde arriba. La forma de la tiara se asemejaba a un kokosnik típico, y su elemento más reconocible era una fila delgada de 25 grandes perlas naturales seleccionadas por Bolin de las joyas de la corona, innecesarias. En la belleza rusa ya vemos perlas artificiales. Esta joya se convirtió inmediatamente en una de las más importantes, pero su esplendor era tan grande que la penúltima emperatriz rusa, María Feodorovna, esposa de Alejandro III, incluso la guardaba en sus habitaciones. La historiadora de arte Lilia Kuznetsova señala que a principios del siglo XX, la casa de Cartier usó esta tiara como inspiración para crear su propio kokosnik de perlas y diamantes, que se hizo famoso en todo el mundo. En 1919, María Feodorovna huyó de Rusia, llevándose solo sus joyas cotidianas. Las más valiosas, incluida la tiara de Bolin, fueron confiscadas por los bolcheviques y vendidas en subastas.
Por ejemplo, la tiara de perlas se vendió en una subasta de Christie's en 1927. Se cree que Holmes y Co. compró las joyas y luego las vendió al noveno duque de Marlborough, primo de Winston Churchill, quien adquirió la tiara rusa para su segunda esposa, Gladys Mary Dicken. Sin embargo, el destino de la diadema de Vladimir no permaneció estable en Gran Bretaña. A finales de la década de 1970, volvió a aparecer en subasta, y en esta ocasión, la compradora fue Imelda Marcos, la primera dama de Filipinas. Se cree que Imelda no tenía conocimiento de la notable historia detrás de esta pieza. Incluso se especuló que la primera dama desmontó la tiara. Sin embargo, ahora se sabe que el Cocosnic está intacto y actualmente se encuentra en el Banco Central de Filipinas, a la espera, como dicen, de otra subasta. ¿Volverá alguna vez el prototipo de la belleza rusa a Rusia? Ahora, adentrémonos en la tiara de Vladimir. Esta narrativa es igualmente emocionante y gira en torno a una tiara conocida como Vladimirskaya. Su actual propietaria es la reina Isabel II de Gran Bretaña, quien heredó esta valiosa joya de su abuela, la reina Mary de Teck, una apasionada amante de las joyas. Pero, ¿cómo llegó esta tiara rusa a Inglaterra? Encargada por el gran duque Vladimir Alexandrovich, hijo del emperador Alejandro II, como regalo de bodas para su novia María Pavlovna, esta espléndida joya fue elaborada por el taller de Bolín en 1874. Consta de 15 anillos de diamantes, cada uno con una perla substancial en forma de pera en su centro. Esta elegante creación fue posteriormente llamada la tiara de Vladimir. María Pavlovna, conocida por su profundo aprecio por las joyas, presidía una corte famosa por su opulencia, lo que supuestamente preocupaba a la emperatriz Alexandra Feodorovna. Para cuando estalló la revolución, la gran duquesa María Pavlovna ya había acumulado una extensa colección de joyas familiares, gran parte de las cuales se guardaban en su residencia principal, el Palacio de Vladimir. Sin embargo, cuando se desató la revolución, María Pavlovna no estaba dispuesta a compartir sus tesoros con los bolcheviques. Aprovechando sus conexiones en la corte, la gran duquesa recibió ayuda de su amigo cercano, Albert Stofford, un anticuario y diplomático que se rumorea trabajaba clandestinamente en la inteligencia británica. Stofford se infiltró en las cámaras de la princesa en el palacio de Vladimir y transportó clandestinamente la mayoría de sus joyas, incluida la tiara de diamantes, de San Petersburgo a Londres. Tras la muerte de María Pavlovna, sus joyas pasaron a manos de sus hijas. La tiara, en particular, se convirtió en posesión de su hija menor, Elena, que ya era la esposa del príncipe Nicolás de Grecia. Posteriormente, la hija de Elena, la princesa Marina, se casó con el duque George de Kent, el nieto de la reina Mary de Teck, convirtiéndose así en parte de la renombrada dinastía Windsor. La monarca británica amará la nueva tiara con todo su corazón, a pesar de su considerable colección de joyas. Después de adquirirla, la llevará al taller de Gerard y Co., donde las perlas se harán desmontables y se elegirán esmeraldas en forma de lágrima, también conocidas como piedras de Cambridge. Después de la muerte de Mary of Teck, la tiara pasará a su nieta, la reina Isabel II, quien aún la usa con perlas, esmeraldas e incluso vacía. A continuación, pasaremos a otra igualmente hermosa pero menos conocida. La tiara de zafiros, que perteneció a la gran duquesa María Pavlovna, al igual que la tiara de Vladimir, es una parte fascinante y llena de acontecimientos de la historia. Gracias a su amistad con un diplomático inglés, la gran duquesa logró salvar sus joyas de las manos de la revolución, incluido un masivo cocosnic incrustado de diamantes y engastado con zafiros, una pieza de joyería familiar que llegó a manos de los grandes duques desde la colección de Alexandra Feodorovna, la esposa de Nicolás I. Existe una versión según la cual este cocosnic es una versión remodelada de la diadema de su majestad presentada por el emperador en honor a su ascenso al trono en 1825, aunque otros afirman que solo contiene zafiros de la colección de la emperatriz. A finales de 1900, este cocosnic fue remodelado o recreado en el taller de joyería Cartier, convirtiéndose en parte de un lujoso conjunto de joyas que incluye aretes, collar y broche. Evitando la ira de la revolución, Albert Stofford desempeñó una vez más un papel crucial en el rescate de esta preciada tiara del boudoir de la gran duquesa. Sin embargo, mientras que la tiara de Vladimir finalmente iría a parar a la reina de Gran Bretaña, el cocosnic de zafiros encontraría a su nueva propietaria, la reina de Rumanía. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando la familia real rumana envió sus joyas al Kremlin para su custodia, incluida la tiara de zafiros, la conexión de la reina María con los Romanov quedó clara. Sin embargo, después de la revolución, el nuevo gobierno confiscó las joyas reales y María perdió casi todas sus joyas, incluidas las antiguas tiaras familiares. Probablemente, la familia de María Pavlovna y María decidió aprovechar la idea de un intercambio mutuamente beneficioso, donde la primera necesitaba los tesoros familiares y la segunda necesitaba dinero.
Así, el cocosnik de zafiros se convirtió en propiedad de la familia real rumana. La reina María prefirió no separarse de la tiara, dándosela a su hija menor Ileana en honor a su boda. Las joyas permanecieron en la familia real hasta que los rumanos sintieron la llegada de la guerra y los cambios políticos. En esta ocasión, se decidió enviar las joyas al Reino Unido para su conservación. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la monarquía en Rumanía vivió efectivamente sus últimos días. La familia real fue expulsada del país. La princesa Ileana viajó con la tiara de su madre a los Estados Unidos, donde la vendió a un comprador desconocido en 1950. Desde entonces, su destino es desconocido. Las tiaras de las que vamos a hablar pueden no tener una historia tan diversa como sus famosas contrapartes, pero la majestuosidad y belleza de estas piezas de joyería de ninguna manera son inferiores. Vamos a sumergirnos en la historia y saborear los hermosos detalles. La primera es una imponente tiara creada para la esposa de Pablo I, que fue heredada a lo largo de los años. Según nos cuenta Lilia Kuznetsova, esta joya fue creada por el talentoso artesano Jacob Duval. El patrón principal de la tiara son hojas de laurel, un elemento característico del estilo clasicista de la época. Toda la superficie de la joya está decorada con diamantes, pero los protagonistas principales de la tiara son 5 magníficos zafiros de cortes diferentes, y el peso de la piedra central es impresionante, con 70 quilates. El destino de esta tiara después de la Revolución sigue siendo un misterio. Otra famosa tiara fue la tiara radiante, que perteneció a Elizabeth Alexeevna. A principios del siglo XIX, fue presentada al público, convirtiéndose en parte del patrimonio del zar. Esta joya está hecha en el estilo imperio, que entonces estaba en la cima de la popularidad. La exquisita diadema brilla como el sol gracias a las piedras preciosas, y fue creada como respuesta a la tiara anterior con un diamante rosa único. Esta es una especie de hermana menor de la tiara, y la historia de su aparición no es menos fascinante. Permítanme contarles al respecto. Cuando la zarina María Feodorovna, viuda de Pablo I, invitó a su hermano y su esposa a San Petersburgo, prestó especial atención a su apariencia, eligiendo magníficos atuendos y las mejores joyas. En su exquisita cabeza resplandecía majestuosamente su tiara de diamantes favorita con un cristal rosa. La duquesa de Württemberg, Henriette de Nassau-Weilburg, observó con atención este esplendor y naturalmente sintió el deseo de poseer una pieza de joyería similar o incluso algo menos impresionante pero igual en la alta artesanía de la joyería. Creada especialmente a su pedido, la diadema radiante se asemeja a un cocosnik con una piedra grande del color del amanecer. Al analizar las fotos de ambas piezas de joyería, no pude evitar notar las similitudes y diferencias. No son gemelas, como podría pensarse, ni son una variación de original más copia. La diadema radiante es definitivamente única, pero en los detalles compositivos llama la atención. En el centro de toda esta composición de joyas destaca un diamante ovalado de 11 quilates. Sin embargo, a pesar de su sofisticación, la diadema radiante, al igual que muchas otras piezas únicas, no escapó a la influencia del siglo XX, que las dejó a merced del torbellino de la Revolución. La propietaria de la tiara, Gran Duquesa Vera Konstantinovna de la Casa de Württemberg, enfrentándose a dificultades financieras, se vio obligada a vender la tiara radiante al departamento de la Cámara del Gabinete Imperial. Así es como volvió a entrar en la historia rusa. La primera mujer cuya posesión se convirtió en la radiante belleza fue Elizabeth Alexeevna, la esposa de Alejandro I. Y luego llegó el momento en que ambas magníficas diademas adornaron alternativamente la corona de la última emperatriz rusa, Alexandra Fyodorovna. En 1911, Su Majestad participó en una sesión de fotos donde apareció con lujosos collares largos y la tiara radiante. Mientras que la hermana mayor, con el diamante rosa, atrajo la atención de una comisión bolchevique de tasadores y permaneció en Rusia, a la tiara radiante no le sonrió la misma suerte y fue catalogada como un tesoro que rápidamente se fue al extranjero en la década de 1920. Su rastro misterioso se perdió y ahora solo las fotografías de Alexandra Feodorovna Romanova nos recuerdan la belleza perdida del diamante. A continuación, en nuestra historia, está la tiara de esmeraldas de Alexandra Feodorovna. Esta joya fue creada especialmente para la esposa de Nicolás II y tenía un estilo original, algo diferente de las tradiciones de los Romanov y más cercano a la estética de la joyería francesa. El diseño de la tiara era de arcos y lazos alternados. El esmeralda central, que pesaba 23 quilates y fue encontrada en Colombia, le dio a esta tiara un brillo especial. La tiara también era transformable, y esto probablemente determinó su destino después de los trágicos eventos con la familia real.
En la década de 1920, la tiara de esmeraldas de Alexandra Feodorovna fue vendida. Esta joya se convirtió en parte del conjunto de zafiros y fue creada en un estilo ecléctico con líneas entrelazadas y símbolos de reyes, flores de centaurea y lirios heráldicos. Según los contemporáneos, 16 grandes zafiros y diamantes brillaban como fuegos artificiales. Lamentablemente, nada de este conjunto precioso ha sobrevivido hasta nuestros días. La tiara de estilo moderno, Art Deco, de la emperatriz Alexandra Feodorovna era casi única entre los tocados de las emperatrices rusas. Incluso la creada por el taller Boucheron con 18 flores, a pesar de su opulencia, se aparta del tema tradicional de la variedad floral inherente a la época de cambio de siglo y representa una continuación del estilo de las tiaras anteriores. Sin embargo, el destino de esta tiara sigue siendo un misterio y su paradero es desconocido. La Peruer de Aguamarina, creada por los joyeros de la casa Fabergé, es un conjunto asombroso que incluye una tiara, un collar, una pulsera y un par de pendientes. Aunque cada pieza de joyería tiene su propia personalidad, todo el conjunto está en el mismo estilo, siendo el motivo principal el nudo. La tiara es una guirnalda floral unida por nudos de diamantes, con aguamarinas centrales rodeadas de diamantes. El collar y la pulsera también están diseñados como guirnaldas de aguamarinas unidas por nudos de diamantes. Este magnífico conjunto fue subastado en Sotheby's el 10 de octubre de 1996. La gran duquesa Elisabeth Fyodorovna, esposa del gran duque Sergei Alexandrovich y hermana mayor de la emperatriz Alexandra Fyodorovna, fue originalmente la primera propietaria de la Peruer. La historia contada en el catálogo vincula la Peruer de Aguamarina con la gran duquesa Elisabeth Feodorovna, quien luego pasó las joyas a su hermano, el gran duque Ernst Ludwig de Hesse y Rhin. Las joyas se convirtieron en la herencia de su hijo menor, Ludwig, quien luego presentó la Peruer a su pariente, la princesa Dorotea de Hesse, para su boda en 1959. La princesa Dorotea de Hesse puso la Peruer de Aguamarina en subasta. Los compradores de las joyas permanecen desconocidos. Sin embargo, las fotos de la casa de moda Versace muestran que la tiara de la Peruer de Aguamarina de la gran duquesa Elisabeth Fyodorovna fue utilizada en la modelo novia. La tiara de aguamarina de la emperatriz Alexandra Feodorovna, también conocida como el Kokosnik, fue creada en 1900. Después de ser recomprada a los bolcheviques a finales de la década de 1920, la tiara ahora es propiedad de la corte británica o de la propia Elizabeth II. El conjunto también incluye un collar y unos pendientes. La tiara de la princesa Irina Alexandrovna, hecha por la casa de joyería Cartier en 1911, fue un regalo de bodas de su esposo, el príncipe Félix Yusupov. La joya, hecha de platino, cristal de roca y diamantes, diseñada en el estilo de hielo utilizando cristal de roca inusual, llama la atención por su belleza única. La tiara fue la joyería de bodas de la princesa Irina en su día de boda en 1914. La tiara de perlas de María Feodorovna, hecha en forma de corona, impresiona por su geometría y laconismo. El patrón de diamantes que se asemeja a la letra M, en honor a la emperatriz María Feodorovna, le da a la joya su singularidad. El destino de esta preciosa Peruer después de la revolución sigue siendo un misterio. ¿Qué joya te gustó más? Escribe tus comentarios. Bueno, me despido de ustedes hasta la próxima vez.